Bueno, como íbamos diciendo, ¿no? Un resumen, ¿no? De todo lo que se ha hecho. Fíjate, acá es el problema 18 nuevamente les digo, ¿no? Es el problema 18 que consiste en esta gráfica, ¿no? Ahí lo tienes, lo puedes leer, ¿no? En tu PDF también lo tienes, ¿no? Aquí está la fuerza, cuyo ángulo de inclinación es de 30 grados y el otro, la fuerza 3 es su ángulo de inclinación, su ángulo de inclinación es de 60 grados, ¿no? La fuerza 1, fíjate, es 5 por 10 a las sextadinas, ¿no? Convirtiéndolo eso, ya vas a utilizar la conversión que te he descrito en en el documento PDF del tema, ¿no? Ahí justamente está, lo puedes encontrar. 10 a la quintadina se equivale a un newton, ¿no? Multiplicando todo ello, pues nos resulta 50 newtons. Esto no hace falta convertir porque ya está en el sistema internacional, ¿no? Mientras que esta fuerza está aquí en kilogramo fuerza, ¿no? Y también, ¿no? Ahí mismo en el documento PDF está que un kilogramo equivale a 9.8 newtons, ¿no? Un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons, ¿no? Por cierto, esto puede estar redondeado. Ya, fíjate que esto se puede redondear a 10, ¿no? Y si está redondeado a 10, aquí pues el resultado sería 5 newtons, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si esto está afectado o no en el resultado final de la aceleración. ¿De acuerdo? Ahí está convertido todo. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, lo que hacemos es pues representar cada una de estas fuerzas en el plano cartesiano. ¿No? Aquí ya tengo representada la fuerza 1. ¿No? La fuerza 1, fíjate, empieza desde este punto, toma este sentido. Entonces, este origen lo hacemos coincidir con el origen del plano cartesiano, ¿no? Entonces, su terminación vendría a ser más o menos hasta este punto. Y aquí el ángulo alfa justamente se refleja para el otro lado. ¿Por qué? Porque fíjate, esta de acá es paralela a esta, ¿no? Al eje X, ¿no? Entonces, como son paralelas y esta es una secante, de matemáticas lo habíamos visto, ¿no? Este ángulo pues se refleja al otro lado, ¿no? Son ángulos alternos internos, ¿no es cierto? ¿Ya? De eso justamente viene, ¿no? Ese ángulo se viene para el otro lado, ¿no? De la misma forma para, bueno, F2, ¿no? Ocurre que es vertical, por eso está representada de esta forma, ¿no? Empieza en este punto, termina en este punto, el origen del vector debe coincidirse con el origen del plano cartesiano, ¿no? Por eso está representado de esta forma. Y finalmente la fuerza 3, fíjate, ¿no? La fuerza 3, su origen es este punto, que viene a ser este, su punto final viene a ser esta, ¿no? Y el ángulo de 60 grados, el ángulo de 60 grados pues vendría a ser este, fíjate, otra vez tengo esta paralela, ¿no? ¿Cuál es su alterno interno? Pues es el otro lado, ¿no? Entonces este de acá sería el ángulo de 60 grados. Entonces de esa forma es como debo representarlo, ¿ya? El problema, fíjate que me dice, calcula el módulo de la aceleración. Eso es lo que debo determinar, la aceleración, ¿no? Y justamente para ello estamos haciendo todo esto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? De todo esto, de todas estas tres fuerzas que están actuando, voy a determinar una fuerza resultante. ¿De acuerdo? Y de esa fuerza resultante vamos a determinar ya la aceleración. Ya, eso es lo que vamos a hacer. En eso consiste entonces nuestra tarea. Eso es justamente lo que vamos a... Entonces, continuando, la idea es esa, ¿no? Queremos determinar, pues, justamente la fuerza resultante, ¿no? De estos tres vectores. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que queremos hacer. Una vez determinada la fuerza resultante, ya vamos a determinar la aceleración, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Ya, entonces, para ello, pues, necesito, fíjate, no puedo trabajar con estos vectores. Con este vector sí puedo trabajar, ¿no? Pero pues necesito sus componentes, ¿no? Por eso voy a hallar este vector, ¿ya? ¿Cuánto vale? ¿No? Y este otro vector en el eje Y, ¿cuánto vale? ¿No? De la otra fuerza también, ¿no? De esa forma, ¿no? Justamente su sombra viene acá, ¿ya? Eso justamente necesito. Y esta de acá, ¿no? Esta también la necesito, ¿no? ¿Ya? Eso, con esas fuerzas justamente la tenemos que trabajar. A este pues, fíjate, como este se llama F1, lo puedo llamar F1 ya en el eje X, mientras que este vendría a ser F1 en el eje Y. Este es F3, ¿no? Entonces este vendría a ser
F3 en el eje X, mientras que este se vendría a ser F3 en el eje Y. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, pues, cómo vamos a hacer? Fíjate, debemos considerar todas las fuerzas que están en el eje X. Ahí decimos, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿A qué va a ser igual? ¿No? Fíjate, en el eje X. Este es el eje X, ¿no? ¿Ya? Este es el eje Y. En el eje X, como verás, solamente tengo esta fuerza y esta fuerza. Obviamente esta es positiva y esta es negativa, ¿no? Anotamos F1 de X, F1 en X, ¿no? Que es positiva, menos, ¿no? F3 de X. Ahí está, ¿no? De esa forma debo decir. Entonces yo debo hallar cuánto vale este. Por cierto, F1. Ya, como este es F1 y su ángulo está pegado al eje X, entonces esto es la función coseno. ¿De acuerdo? Ya es la función coseno. Entonces, en vez de decir esto, directamente aquí yo puedo decir, ¿no? F1, fíjate cuánto vale. F1 vale 50 newtons. Entonces yo directamente puedo decir F1 es 50 newtons, ¿no? ¿Ya? 50, ¿ya? Puedo decir por el coseno de 30. Eso justamente podemos decir. ¿Ya? Mientras, ¿qué cosa es este de acá? Este es 50. En el eje Y es la función seno, ¿ya? Porque fíjate, este ángulo está pegado a este eje. Por eso este es coseno. Como aquí no hay ángulo, ¿no? Entonces vamos a decir, esto es 50 por el seno de 30 grados, ¿no? Y de la misma forma acá, ¿no? Este de acá vamos a decir es F3. F3 pues para nosotros valía 4,9 newtons, ¿no? 4,9 newtons. Entonces vamos a decir, este de acá vendría a ser, el F3 de X sería, como está pegado al eje X, entonces vamos a decir es el coseno. 4,9 por el coseno de 60 grados. No, mientras que esta de acá justamente va a ser ya 4,9 por el seno de 60 grados. ¿No? Entonces eso justamente va a ser, ¿no? F3 de Y. ¿Ya? Entonces con eso necesitamos trabajar, ¿no? Aquí pues vamos a emplear bastante calculadora, ¿no? Este de acá en primer lugar es 50 por el coseno de 30 grados menos F3, ¿no? Esta de acá, ¿ya? Es 4,9, ¿no? Por el coseno de 60 grados. Ese justamente viene a ser, ¿ya? Eso necesitamos calcular. Ya, bueno, ya en lo que ya vamos a ir calculando luego. Antes veamos ya cómo hallo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. De la misma forma, ¿no? Obviamente este es el positivo, ¿no es cierto? Este de aquí podemos decirle es el positivo, ¿ya? Entonces puedo decirle, ¿no? F2. F2, fíjate, para nosotros vale 2 newtons, ¿no? Entonces diría, ¿no? Va a ser F2 y estas dos son negativas, ¿no? Menos F3 de Y, ¿no? Menos también F1 de Y. Listo. F2, fíjate, vale 2 newtons, ¿ya? Menos aquí F3 de Y, ¿no? F3 de Y habíamos dicho 4,9 por el seno de 60 grados. 4,9 por el seno de 60 grados menos F1 de Y es 50 por el seno de 30 grados. Entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya, con todo ello debemos ser capaces de poder determinarlo, ¿no? Ya, obviamente, pues acá necesitamos su... Bueno, una vez calculado, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahí está. Es de 40,85 newtons y el otro, pues poniendo todo esto a la calculadora, nos resulta menos 27,24 newtons. Eso lo podemos representar en el plano cartesiano, ¿no? Más o menos, pues lo que se está teniendo es esto, ¿no? En eje X, fíjate, es de 40,85, ¿no? Más o menos por acá, 40,85 newtons, ¿no? Ese justamente es su componente en X de la fuerza resultante. Mientras que en el eje Y, su componente en eje Y es de menos 27,24, más o menos pues hasta acá, ¿no?